Bueno, un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, vamos a mitad de semana y continuando con nuestra programación, nos contamos con la presencia de Lisette Pinedo en su segmento Un apapacho al corazón. Así es que, Lisette, gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias a Dios, aquí muy contenta. Jorge, te escucho perfecto, pero no veo la pantalla. ¿Estoy mal yo? No, ahí está, no, está bien, todo está bien. ¿Sí? Sí, todo Ay, está bien. a ver, ok, muy bien. Pues gracias a Dios por un día más que estamos aquí de pie y con el corazón lleno de ese gozo que solo Él nos puede dar para seguir compartiendo las buenas noticias con más personas. Gracias a la programación de Busco en Ti por este espacio nuevamente. Y gracias a los que están conectados en el en vivo, un saludo, un apapacho al corazón. Y pues estamos listos. Hoy está este tema que Dios puso esta palabra en mi corazón y lo titulé A Dios le importa. Y yo creo que a muchos de nosotros en algún momento estamos con alguna aflicción, tribulación o algún conflicto ahí en la familia o con un hijo o en el trabajo, no sé, en cualquier situación, y nos preguntamos si Dios está poniendo los ojos en eso, en nuestro asunto, en nuestro problema, o si está demasiado ocupado y no se da cuenta lo que nos está pasando y por qué está pasando tanto tiempo y no hay cambios, ¿no? Y eso es normal hasta cierto punto, ¿no? En nuestra humanidad, porque pues somos de carne y hueso y el sentir, la emoción de estas situaciones que nos agobian o que nos causan enojo muchas veces, tristeza, apatía, no sé qué estés pasando, pero a veces no son cosas ni tan grandes ni tan graves y nosotros en la emoción que no descansamos eso en Dios, pues se va haciendo un cúmulo de la misma emoción. Y si no tenemos cuidado, si no estamos pendientes de qué está pasando en nuestro corazón, pues entonces nuestro corazón se va llenando de toda esta parte que no nos funciona, que no nos sirve, que es negativa para nosotros, para nuestra vida y para todo aquel que nos rodea. Pues, ¿qué vamos a dar más que de lo que tengamos en el corazón? Entonces, por eso es tan importante hacer este ejercicio de estar atentos, pendientes en qué estamos viviendo. Pero yo quiero compartirte cómo es que así a Dios le importa. A Dios le importa tu cansancio, porque a veces es esto, nos sentimos cansadas y queremos que llegue ese punto donde podamos aligerar esa carga, ¿no? Pero también a Dios le importa que otros conozcan a través de nuestra vida cómo es el verdadero descanso en Dios y no en nuestras fuerzas. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces esa prueba, este proceso que estamos viviendo de agotamiento, desánimo o cansancio, es importante para Dios que tú renueves tus fuerzas en Él y que tú puedas descansar en sus brazos y confiarle plenamente que esa temporada pasará y que es Dios usando esa temporada para su propósito, pero que también además de importarle tú y estar en ti, porque Dios lo está haciendo, está obrando en nuestra vida, al mismo tiempo a Dios le importa que a través de tu proceso, de tu vida, de tu testimonio, de tu paso a paso en fe, otros ojos, otras personas a tu alrededor puedan conocer a Dios y su poder, ¿no? Conocer ese poder de Dios. Y te lo comparto como experiencia personal porque muchas veces es que a veces nosotros estamos en este camino con Dios, tenemos una vida en Cristo y tener una vida en Cristo no es fácil. Es el reto más difícil en lo personal para mí, es el reto más difícil, es el compromiso más grande, es lo más importante que yo tengo, pero así como me llena de gozo y de alegría, pues también en ese paso a paso con Dios y de creerle a Dios, tengo que morir a mí, ¿no? Como debíamos de hacerlo todos los que le creemos a Dios. Y en ese morir a mí, pues yo tengo que procesar de una forma sana mi cansancio, mi agotamiento, mi impaciencia, no sé con qué luchas tú, yo lucho con esto. Yo lucho con la parte de esta paciencia que obviamente yo he aprendido a mejorar este aspecto de mi carácter a través de Dios, de su mano en mi vida,
pero es algo con lo que lucho, o sea, que tengo estos comportamientos cuando estoy en esa crisis, en ese punto donde siento eh, que estoy demasiado ya saturada, es mi impaciencia. Tiendo a tener impaciencia y a ser irritable o a ser también demandante de los demás en el aspecto de que estoy esperando que la otra persona pueda caminar a mi ritmo o pueda dar los pasos de fe a mi ritmo, y eso es muy cansado para mí, porque si yo permito que eso me esté agobiando, entonces yo me voy a desviar también. Y a Dios le importa ese proceso que yo llevo, porque Dios conoce mi corazón mejor que nadie más. Entonces yo te lo comparto con un corazón abierto y sincero, de que quizás tú pases por alguna otra lucha constante respecto a tu carácter, y es Dios el único que puede obrar ahí. Entonces a Dios le importa también mi dolor. O sea, cuando yo sufro, cuando estoy triste, a Dios le importa, pero también está viendo el dolor de los demás. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, pues obviamente, naturaleza otra vez, la carne, nuestra mirada está en mi dolor, en cómo yo sufro quizás en esa espera por el otro, pero no estoy poniendo atención entonces a que a Dios también le importa ese otro y su proceso. Y que sí, yo estoy impaciente por la espera en el otro, pero aquel otro está luchando contra sí mismo para avanzar en ese proceso con Dios, para avanzar en ese encuentro completamente en compañía de Dios. Entonces, eso es lo que Dios me estuvo hablando estos últimos días, y de verdad que doy gracias a Dios de su misericordia, su compasión y su paciencia. Él sí tiene toda la paciencia, gracias Dios por eso. Entonces, su paciencia conmigo, porque me ha confirmado la enseñanza, porque es algo que yo ya sé, ya conozco de su carácter, que yo ya sé y conozco de su palabra, y a lo mejor tú también. ¿Por qué? Porque has estado en esta relación con Dios a lo mejor el tiempo necesario, y conoces su palabra y conoces su carácter y sabes lo que le agrada y lo que no le agrada, pero aún así sigues teniendo estas luchas, ¿no? En tu día a día, en ciertos momentos, o alguien dice algo y ese alguien tú tiene esa conexión emocional, porque son emociones, y hace que quizás tú desvíes tu mirada y entonces vuelves a enfocarte solamente en tu dolor, solamente en tu cansancio. Y a Dios le importan mis anhelos. Claro que sí, tengo seguridad, tengo certeza que a Dios le importan mis anhelos, porque Él los depositó en mi corazón. Él los conoce y conoce los tuyos. Entonces, a Dios le importan tus anhelos, pero también le importan las buenas noticias que tenemos para los demás. Entonces, en este propósito de mi vida, en lo personal, sé que Dios me ha llamado a esta comisión, que a todos los hijos de Dios nos ha llamado, ¿no? El compartir las buenas noticias, compartir esas buenas noticias, y que con ello más personas puedan descansar en Dios, confiar en el Señor, tener esa paz y ese gozo que nosotros podemos experimentar de esta fuente directa que es nuestro Padre Dios, ¿no? Y de, y de disfrutar también de esa salvación y de ese perdón completo que nos entregó Jesús, ¿no? Al dar su vida por nosotros, por cada uno de nosotros. Entonces, más confrontador fue para mí esta parte de um, poner pausa en mis pensamientos, tomar el dominio propio de mis emociones en estos días, y poder descansar y decir, sé que a Dios le importa. Sí le importo yo, sí le importan mis anhelos, sí le importa mi dolor, sí le importa mi cansancio, y además tiene compasión de mí, me conoce y sabe que tengo estas luchas con estas áreas de mi carácter donde soy impaciente, donde soy irritable, donde soy exigente, en una exigencia, no en amor como Dios lo hace conmigo, porque imagínate, qué bueno, ¿verdad? Que solo hay un Dios, porque no es a nuestra manera, es a la manera de Dios, y esa es la única manera perfecta, y Él siempre lo hace con amor, y a veces el proceso es el que es duro, cansado, nos cuesta, pero es algo que entorpece el proceso, pero viene de nosotros, viene de lo que hay en nuestro corazón o en nuestra mente,
como lo puede ser esa falta de perdón hacia el otro, esa falta de compasión hacia el otro, esa falta de misericordia, de empatía, porque en vez de eso estamos teniendo pensamientos de juicio o de crítica o de por qué si yo pude hacerlo por él, porque él no puede hacer eso por mí. Y volvemos a que estamos esperando que este ser humano que convive con nosotros, llámese hijo, esposo, o una amiga, o un jefe en el trabajo, o un compañero de trabajo, estamos esperando que responda igual que nosotros, como si esta persona fuese la misma que somos nosotros, ¿no? Y eso es imposible, es imposible. Entonces, en el único que podemos tener expectativas y descansar y buscar ese amor incondicional y ese amor incomparable es solamente en Dios. Entonces, creo que constantemente podemos estar desviando nuestra mirada. Estoy segura, no creo, estoy segura, porque a todo ser humano le pasan estos conflictos diarios. Y a lo que yo quiero compartirte es alertarte de ello, aunque llega, por ejemplo, ahorita vas a estar escuchando este episodio o lo vas a estar escuchando quizás en el podcast de una papacha al corazón y vas a decir, ok, ahorita reflexiono y estoy atenta en ello y es verdad y debo de estar consciente y estar defendiendo mi mente y mi corazón de estos ataques donde entra la ira, el enojo, la impaciencia, la crítica, el juicio, la falta de perdón por esa persona que me lastimó, que me ofendió, que me dijo esto, o que yo hice tanto por él y él no lo hace por mí, o estoy esperando que haga ese cambio y no lo hace, ¿por qué no se apura? ¿Por qué no lo hace tan rápido como yo pude hacer otros cambios? O sea, hay tantos ejemplos que yo te puedo dar y no te los digo al aire, son ejemplos que he vivido en lo personal. ¿Por qué? Porque cada temporada de nuestra vida nos alecciona y eso es lo que Dios quiere, que en el proceso nosotros podamos poner nuestra mirada en Dios y en su propósito. Y entonces podríamos entender, esta cada temporada la podríamos entender en amor y esa paciencia, entonces lo que haría sería cumplir ese propósito en nuestro carácter, que es que podamos de verdad estar amoldándonos en la mano de Dios para parecernos cada vez más a Él. Pero ahorita lo escuchas y luego pasa la semana que viene, o es más, mañana mismo tienes alguna situación y ¡pum! Parece que se te olvida, ¿no? Entonces, por eso es tan importante poner nuestra mirada en Dios y buscarle a Dios en cada momento que es necesario. Cuando tienes ese pensamiento, es en ese momento buscarlo. Y no digo que no lo busques, sino que puede ser muy probable que estás lleno de actividades en tu día a día o de emociones o de pensamientos que no estás constantemente en la búsqueda porque se te saturaste ya pasaron 3, 4 días y no has ido a descansar con Dios, no has hablado con Dios, no le has entregado tu lucha, no le has mostrado tu corazón, porque Él es el que limpia, el que sana, el que da nuevas oportunidades cada mañana. Entonces, todos podemos caer en eso. Entonces, aquí lo importante es que las veces que necesites escuchar esta palabra de parte de Dios que te voy a compartir, lo hagas, que vayas y lo busques y que no lo pospongas. Eh, no pospongas esa búsqueda con Dios. No pospongas sobre todo si tienes este pensamiento de a Dios de verdad le importa cuánto sufro, porque a veces es esto, estamos tan ensimismados que estamos ahogándonos ya en esa amargura o en esa tristeza o en ese enojo, en esa ira, porque no hemos descansado, porque hemos dejado que pasaran yo considero que no deberíamos dejar que pasaran ni horas, ni minutos para descansar en Dios, porque Él siempre está a tiempo. Entonces, les voy a compartir este versículo. Es Gálatas 6. Gálatas 6:2. Y aquí habla de cómo, voy a leértelo desde el principio, desde el 6:1. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado, sobrellevar las cargas de unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces no tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo,
y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Fíjate aquí a lo que voy. Si a Dios le importa tanto un hijo como el otro hijo, le importa el hijo que ofendió y le importa el hijo que fue ofendido. Le importa el hijo que fue lastimado tanto como el que lastimó. O sea, así. Entonces yo cuando descanso en Dios y medito en su palabra, aún y que cuando llego con Él a entregarle esa lucha en mí, que traigo en mi corazón o en mi mente, hay un conflicto en que yo pueda aterrizar mi pensamiento y mi emoción alterada con esto que Dios me quiere hablar aquí, ¿no? Con el, ok, es cierto, o sea, todos somos sus hijos y todos somos amados por Dios y Jesús vino a dar su vida por todos, pero en mis momentos de debilidad me quiero poner en otro nivel, ¿no? Con Dios, que mi relación o mi amor es más grande que el que pueda hacer con el que me ha ofendido o el que me ha lastimado. Y eso está mal. Entonces aquí Dios nos está hablando de que si alguno fue sorprendido en una falta, puede ser, pues no sé, un hijo que en alguna discusión algo te haya roto el corazón por algo que dijo o algo que hizo y te está costando eh, restaurar esa relación porque se rompen, o sea, se rompen a través de las situaciones familiares o de asuntos que tengas a lo mejor en tu matrimonio, se van rompiendo esas conexiones de amor que debería existir, ese amor como el amor que Dios nos da a nosotras, ¿no? A nosotros. Porque aun y cuando pecamos en contra de Dios, cuando ofendemos a Dios, porque nosotros lo hacemos, Él nos ama incondicionalmente, no nos ama menos por lo que hicimos el día de ayer, el año pasado o hace 6 meses. Y eso debemos nosotros poder mostrárselo a esta otra persona que nos ha ofendido en casa o en la familia o en el trabajo. Y no es porque se lo merezca, porque el que da esa gracia de perdón y de amor es Dios. Entonces, pero nosotros nos queremos muchas veces poner en ese lugar de juez o de justiciera o de, es que ya le perdoné muchas. Y te estoy hablando de situaciones que pueden ser triviales o situaciones que pueden ser muy críticas, muy graves, ¿no? No estoy hablando de ninguna violencia física o algo que te esté dañando en tu persona de una forma psicológica, o sea, algo que te pueda afectar a ti en tu propia vida, pues que en ese aspecto no estoy hablando de situaciones de carácter, que todos tenemos ese tipo de problemas de forma cotidiana. Entonces estoy hablando en que a lo mejor tu padre te lastimó, te ofendió o hizo algo que destruyó tu familia o destruyó esa relación que tenían tú y él, o fue tu mamá por su forma de ser, sin dominio propio o iracunda o violenta para hablarte, no sé, algo que haya sucedido en tu entorno y que tú no has podido sanar o no has podido entregar un perdón o no has podido restaurarle a esta persona en amor, siendo que nosotros tenemos en nuestro corazón eso, porque Dios ya no lo ha dado. Entonces, es esta parte de poder soltar la ofensa es importante para Dios, porque a Él importamos todos. Entonces, nosotros agradamos a Dios haciendo esto, en llevar las cargas unos de otros, habla también de estas situaciones entre padres e hijos o entre esposo y esposa. Entonces, estar dispuestos a eso, porque Dios lo hace por nosotras y por nosotros, ¿no? Entonces, poder restaurarle a esta persona que ha fallado, que ha caído, que ha sido débil, porque tenemos que reconocer que no hay perfección en el ser humano. Entonces, esto es importante, fíjate, como dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no sea que tú también seas tentada. Es decir, imagínate que en algún punto, y sí lo he pensado, pero fíjate cómo les decía, a veces lo piensas en un momento, en una temporada, un día, y después pasan meses y llega una situación y ya no está eso en tu corazón. Por eso es tan importante
estar meditando y meditando y buscando siempre la palabra de Dios. Primero que buscar fuentes de otra parte o consejos de otra parte, siempre va a ser vital para nuestro espíritu poder alimentarlo a través de la palabra de Dios, de lo que Dios dice que debe ser, para que nuestro corazón esté sano, listo, preparado para compartir a otros, para restaurarles a otros en mansedumbre, para llevar las cargas de otros y aún también para estar firmes en la fe y atentos. Pero ¿qué si estamos en algún momento vulnerable y cayéramos en una tentación, en una falta y no hubiese nadie que pudiera cargar con nosotros, o sea, llevar nuestra carga o restaurarnos en amor o llevarnos a conectar nuevamente con nuestro espíritu a Dios? Entonces, pienso en esa parte de cuando yo necesite, imagínate cuando yo necesite y me encuentre con una Lisette que es impaciente, iracunda, irritable o demandante y exigente en cuanto a las cosas que espera y quiere que sean en el momento que las espera y si no sucede no está dispuesto a esperar. O sea, qué fuerte, ¿no? Entonces para mí esto fue confrontador, Dios aquí hablándome a mi corazón de que eso que espero de parte de Dios es lo que yo debería poder darle a otros y esperar también de otros en algún momento en relación a lo que siembro al día a día en mi familia, en mi matrimonio, con mis amigas o en trabajo, en los proyectos, negocios que Dios me ha confiado. Entonces, eso es lo que Dios quiere que podamos hacer. Dice así también que así cada uno someta a prueba su propia obra, o sea, pongamos los ojos en nosotros. ¿Cómo estamos nosotros obrando para a los ojos de Dios? En vez de poner los ojos en, ay, mira, o sea, mira, este hijo mío no entiende, no se corrige en esto, no entrega esto, no sana esto, ¿y cómo estoy yo? O sea, ponerme atención otra vez en mi propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otros, porque cada uno llevará su propia carga. Y creo que esta es una palabra que Dios nos quiere mostrar también de, ocúpate de lo tuyo, porque Dios está contigo y conmigo y hay bastante trabajo que hacer en nosotras para estar listas, para poder extendernos a apoyar y ayudar a otros, al que está a nuestro alrededor, sobre todo que nuestro primer ministerio debe ser nuestra familia. Entonces, si en estas relaciones cercanas, como lo son nuestros padres, nuestros hijos, o si eres casada pues, con tu esposo, no estás sana, no hay restauración completa ahí, hay bastante ahí trabajo que hacer antes de extendernos a ayudarle a otros más allá a llevar cargas, a llevar sus cargas. Entonces, creo que también en mi caso, mi relación con Dios ha sido mucho de ayuda en cuanto a mi disciplina. Dios ha tratado conmigo mucho disciplinarme, ¿no? En estos pequeños detalles que parecen pequeños, pero hacen grandes cambios en mi vida espiritual. Entonces yo las invito a que meditemos más en este versículo, en esta palabra, Gálatas 6, porque a cada una de nosotras nos va a hablar distinto, porque estamos viendo cosas distintas, porque nuestro corazón, Dios lo ha tratado de forma diferente, ha trabajado con nuestro corazón de forma diferente, porque somos únicas en sus manos. Y eso es un privilegio, esa exclusividad en nuestra relación con Dios, porque es personal y es única y no hay otra cosa que tengamos en nuestra vida o podamos tener que tenga esa exclusividad, ese trato especial de saber que Dios trata conmigo y habla conmigo y me muestra a mí cosas únicas que a nadie más. ¿Por qué? Porque yo soy única para Él y así Él hace ese trato y esa relación de forma única conmigo, ¿ok? Y lo hace para todos, o sea, con todos, porque te quiero enfocar en 3 puntos para cerrar esta parte de que sí a Dios le importas tú, pero a Dios le importa tu prójimo. Sí a Dios le importas tú, pero le importa ese padre al que no le hablas, al que no perdonas, con el que sigues molesta, enojada o hasta tienes ira con él o tu orgullo, tu soberbia no te ha dejado restaurar tu relación con él o con tu mamá o con un hermano, una hermana o con una amistad. Y estoy hablando de amistades que fueron situaciones de carácter, que fueron cosas
o que a lo mejor ya no van a ser las amigas de antes, pero que es importante el proceso de sanar, perdonar y restaurar en amor con esa persona. O no sé, puede ser en tu matrimonio, quizás estás en una etapa, en una temporada, en una crisis, y si le dejamos a Dios su lugar y nosotros tomamos el nuestro y no invadimos ese lugar de Dios con nuestros propios pensamientos o emociones o formas de carácter, sino en la forma de Dios, Dios todo lo hace posible y Dios trata con nuestro corazón y también con el del otro. Entonces, pero aquí hay 3 puntos importantes para que veas la importancia de que sí a Dios le importa, ¿no? Número 1, todos somos creación de Dios, todos. Tú, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hija, tu hijo, esa amiga, todos somos creación de Dios. A los ojos de Dios, porque a nosotros se nos olvida y luego andamos queriendo hacer diferencias. Y para Dios no hay diferencias. Todos somos su creación. El punto número 2 es que Jesús murió por todos nosotros y para todos nosotros. Entonces, ese sacrificio de amor solo Él lo hizo y lo hizo para todos. No lo hizo nada más para mí, nada más para ti, no, para todos, incluido es esa persona que te ofendió, incluido esa persona que te lastimó. Así, porque el amor de Dios no es como el de nosotros, ¿verdad? Que limita o hace acepción de personas o juzga o critica o cuando está muy de buenas sí ama mucho y cuando no, no. Qué bueno. Gracias a Dios por su misericordia y su compasión, ese amor inagotable. Y el punto 3 es que Dios nos ama por igual y nos perdona por igual. Entonces, reflexionemos en que cuántas veces hemos necesitado la misericordia de Dios para nosotras mismas, cuántas veces hemos necesitado su perdón por nuestras fallas, en fallas, hasta las fallas más profundas que hay en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, a lo mejor no hacia afuera, que nadie las ve, pero Dios las ve. Y cuántas veces hemos necesitado de esa compasión, de ese perdón, de esa misericordia, de esa restauración. Y Él lo ha hecho. Él lo ha hecho cada vez que lo hemos buscado. Él lo ha hecho. En mi caso, Él lo ha hecho. Y eso me extiende a mí para que yo pueda hacerlo las veces que sea necesario, amar y perdonar a mi prójimo. Y mi prójimo en representación de, ya te hablé, mujer, hombre, de ese padre, esa madre, ese hermano, esa amiga. No sé quién te ha ofendido, quién te ha lastimado y contra quién estás ahorita, pero créeme, nos conviene estar del lado de Dios. Nos conviene amar como Dios ama, nos conviene perdonar como Dios perdona. Nos conviene creerle a Dios esta palabra donde Él dice, si has descubierto a alguien en alguna falta, restáurale. Tú que eres espiritual, que conoces a Dios, que tienes el poder y el amor de Dios en tu corazón, muéstralo. Y restáurale en mansedumbre, en amor a esa persona, porque esa persona lo necesita. Así como alguna vez tú lo necesitaste, o no sabemos. Como dice también aquí en Gálatas 6, si alguna vez seas tentada o tentado y lo vayas a necesitar, ¿qué esperas que Dios te dé? Amor, perdón, salvación, restauración, renovación de pensamientos, un corazón restaurado, sano. Eso esperamos de parte de Dios. Y como lo hemos recibido, así deberíamos poder entregarlo. Y pues bueno, quiero invitarlos con esto a reflexionar y que de verdad podamos hacerlos y que podamos ser personas que damos oportunidades a otros, así como Dios nos ha dado a nosotros esa oportunidad cada mañana y cada día y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo. Gracias por acompañarme en este tiempo. Espero que hayan recibido ese papachito del corazón y que puedan compartirlo también con otras personas. Ya saben, pueden buscarme también en redes sociales, en Instagram como Coach Lizeth Pinedo o el podcast en cualquier plataforma que ustedes escuchen podcast. Ahí está un apapacho al corazón. Gracias por acompañarme en el en vivo. Gracias a todo aquel que se sume más tarde, otro día a escuchar. Si les gustó, pues compartan con más mujeres, más hombres que puedan recibir estos apapachos de parte de Dios. Y gracias a Augusto en ti a la programación. Gracias, Jorge, por este tiempo. Un abrazo, un apapacho. Que tengan un excelente miércoles.